La realidad es que sí hay reportes de algunos casos de que la vitamina A en exceso me hace daño. O algunos casos con la vitamina E, pero la realidad es esta. Sí hay literatura seria que reporta intoxicaciones con vitamina A y reacciones como dolor de cabeza y algunas cosas así con las dosis altas de vitamina A. Les tengo una mala noticia, es que esa no es vitamina A, es un retinol que molecularmente obedece más a un alcohol y es una de las formas comerciales que se venden de vitamina A por parte de los laboratorios. Otro de los asuntos que preocupa mucho a los pacientes también es que se ha hablado mucho sobre la vitamina E y esta cuestión de al ser liposoluble que se esté acumulando en el hígado. No hemos encontrado datos de una intoxicación por vitamina E, aunque sí debemos manejarla con cierta, sobre todo observación. Recuerden que el nutricionista ortomolecular, el médico ortomolecular, tiene que basarse mucho, como decía el doctor Borroto, dosis-efecto, dosis-efecto. No podemos dejar al paciente, abandonarlo y dejar de saber de él por periodos de tiempo de más de un mes. Tenemos que estar al pendiente de él, porque sí, en casos de algunos pacientes que tengan trastornos en el hígado, la vitamina E no es que les vaya a hacer daño, sino que el resultado no va a ser tan espectacular como en otro tipo de paciente. No sé, le cedo el micrófono al doctor Borroto a ver qué nos puede decir de estas hipervitaminosis. A mí incluso el término a veces me pone a pensar que se oye un poco risible, porque no hay tal hipervitaminosis. Sí, yo de hecho ayer me puse a investigar sobre la hipervitaminosis y hay, o sea, me dio risa los comentarios tan negativos, o sea, que resulta que las personas le tienen odio a las vitaminas, o sea, la hipervitaminosis es lo peor que te puede ocurrir, lo más malo, pero fíjense, ustedes busquen en internet hipervitaminosis y se van a dar cuenta que las personas que escriben los artículos de la hipervitaminosis, primero no saben absolutamente nada ni de medicina, ni de nutrición ortomolecular, ni se han leído un libro, o sea, no tienen bases científicas. Y segundo, esas personas responden a ciertos intereses. Si no tienen una noción de psicología, pues agarren un psicólogo y siéntense a detallar toda la información que hay sobre hipervitaminosis para que vean que no hay sustento científico. Yo quería comentar sobre la vitamina E, por ejemplo. Sí es cierto que hay estudios que yo les estoy diciendo que son pocos, o sea, los estudios son poquísimos. Es cierto que la vitamina E sí se puede acumular, pero la vitamina E ustedes tienen que tener en cuenta que viene de dos formas. La vitamina E que se acumula es la DL-alfa-tocoferol. Hay dos formas de vitamina E. La vitamina E que nosotros proponemos, de hecho hay 4 formas, pero yo les voy a comentar nada más 2 formas. La vitamina E que nosotros proponemos en la nutrición ortomolecular es la D-alfa-tocoferol, que es la vitamina que es extraída de origen de forma natural. La DL-alfa-tocoferol es una vitamina sintética. Esa vitamina trae trastornos. Casi siempre los estudios que se han hecho de hipervitaminosis son con vitaminas que responden a las farmacéuticas. Son vitaminas que están hechas pues de origen, o sea, en las industrias farmacéuticas, no en laboratorios especializados de nutrición ortomolecular. De hecho, me llama la atención que no hayan señalado cuál es la diferencia con las vitaminas de la farmacia ITB. Entonces, yo llevo ya 2 años aplicando la medicina ortomolecular y si usted aplica la medicina ortomolecular de manera correcta, su paciente no tiene por qué sufrir ninguna hipervitaminosis. Pero además, ahora somos fóbicos a la hipervitaminosis, pero no somos fóbicos a los medicamentos. Deberíamos diseñar o inventar algo que se llame hipermedicamentosis. ¿Por qué no empezamos a hablar en internet de la hipermedicamentosis? Es más
trae más trastornos secundarios una hipermedicamentosis que una hipervitaminosis. De hecho, los medicamentos todos traen efectos secundarios y nadie se inmuta. Entonces, llama la atención los comentarios que existen en internet y pues lógicamente sacamos como conclusión de que responden a otros intereses. La hipervitaminosis, estimados oyentes, no es posible en la actualidad. No es posible. ¿Por qué? Por la deficiencia abismal que hay de nutrientes, por todo el estrés. ¿Cuánto estrés no pasan ustedes en el trabajo? ¿Cuánto estrés no tienen en la vida diaria? ¿Sí? La contaminación causa también deficiencias de nutrientes. Entonces es imposible, si a eso le sumas que lo que comemos no tiene vitaminas o no tiene absolutamente nada, no está cargado de nutrientes, es imposible que podamos tener una hipervitaminosis. Es cierto que existen estudios de la vitamina A, pero la vitamina A, si la utilizamos o si aprendemos a utilizarla correctamente en diferentes patologías o en los diferentes momentos realizando una valoración clínico-física, bioquímica correcta del paciente, jamás vamos a tener problemas de hipervitaminosis. Yo considero que en la actualidad la hipervitaminosis es un mito. Deberíamos hablar de las altas dosis de medicamentos, que eso sí intoxica. No intoxica algo natural en el organismo. O sea, cuando tú das una vitamina al organismo, tiene facilidad de expulsarla, porque es algo que constituye, que forma parte de él. ¿Sí? Sin embargo, cuando tú das el medicamento o un medicamento, el organismo, para expulsar ese medicamento, tiene que darle polaridad. Tiene que polarizar ese medicamento y lo polariza con pérdidas de nutrientes para poderlo expulsar. ¿Sí? Entonces, debemos quitarnos ese miedo, porque van a haber informaciones de la hipervitaminosis que se van a asustar. ¿Sí? Pero si nosotros aprendemos bien los contenidos de nutrición ortomolecular, no tienen por qué asustarse. Yo no he tenido ningún caso de hipervitaminosis y yo estoy convencido de que el doctor Lemos tampoco. ¿Por qué? Porque sabemos aplicar la nutrición ortomolecular. Ese es mi comentario. Gracias, doctor. Así es, no he tenido un solo caso en estos 10 años. Y ahondando más en esto, vean las fórmulas. Las fórmulas comerciales de vitamina A dice retinol, es un alcohol, es una vitamina modificada para que puedan comercializarla en forma más barata y tienen un radical alcohol o aldehídico, como se les llama en la química. Entonces, imagínense, otras de las presentaciones de vitamina C que solíamos encontrar eran los ascorbatos de sodio. Eso tampoco es vitamina C. Claro que si yo consumo mucho ascorbato de sodio, el mismo sodio de la fórmula me va a terminar haciendo daño. O simplemente pregúntenle a algún médico o a alguna persona que habla, que dice que las hipervitaminosis, pues yo los invito a que tratemos a un paciente con B5 y a otro con cortisona, a ver cómo le va el de la cortisona, simple y sencillamente. Sí. Tenemos dos manos levantadas para el debate. Elizabeth Fonseca. Elizabeth, tienes el audio abierto. Buenos días. Buenos días. Escuchando con mucho interés la conferencia y pues realmente me gustaría que los doctores nos explicaran un poquitico la diferencia entre una vitamina sintética y pues una vitamina que no es sintética, porque creo que mucho de lo que se puede presentar por hipovitaminosis es por el desconocimiento, hipervitaminosis es por el desconocimiento que tienen las personas que no distinguen entre una vitamina que es sintética y una que no es sintética. Por lo general se ven las propagandas que hay en los diferentes medios de comunicación y pues de hecho la gente recurre a lo que los medios de comunicación les informa con un desconocimiento total de que hay vitaminas sintéticas y que hay vitaminas que no son sintéticas. Sería interesante pues que las personas conocieran cuál es la diferencia entre unas y otras, y pues sí, se sabe que la medicina ortomolecular garantiza que no trabaja con vitaminas sintéticas y que de hecho suministra los requerimientos nutricionales que son necesarios. Muy bien. Bueno, una de las formas de poder, y espero también que tome el micrófono Carlos Borroto, doctor, una de las formas es el origen de la vitamina.
Por ejemplo, la vitamina A, cuando es una vitamina natural, extrae de las frutas, de las que tienen carotenos, como los famosos betacarotenos, que son las verduras, en su mayor parte amarillas, rojas o anaranjadas. Desgraciadamente, este comentario nos pone a pensar, tenemos que creer un poco en la etiqueta del producto. Sin embargo, la industria farmacéutica sí está obligada a poner el nombre, y mientras tiene que decir vitamina fulanita, pura, no debe decir ascorbatos, no debe decir tener alguna terminación química como sería la OL, que nos indica que está alcoholizado o aldeizado. Es cuestión de revisar la fórmula y entender y ver el origen. Por ejemplo, la vitamina E la extraen del aceite de trigo, cuando es natural. La vitamina, por ejemplo, los complejos B los extraen del lúpulo de la cebada, y en algunos casos inclusive, y no es que sea malo, se extraen del hígado de buey, algunas de las vitaminas del complejo B, y no debe traer edulcorantes, no debe traer ningún conservador. De hecho, un consejo que les doy a mis pacientes muchas veces es, fíjate en la fecha de caducidad. Una vitamina natural que no tiene conservadores no puede tener una fecha de caducidad de 4, 5, 6 años, como vienen los medicamentos. Y la otra, pues, son la forma en que lo están manejando. Es un poco difícil hablar del contenido de todas las vitaminas ahorita, pero acuérdense que los calcios deben venir ionizados y no deben venir como carbonatos de calcio, porque eso es lo que nos puede hacer daño. También, no sé si quieras agregar algo, doctor Boloto. Sí, mira, Elizabeth, yo te prometo, yo me voy a poner de acuerdo con Isaac, una conferencia, porque para nosotros determinar qué vitamina es sintética y qué no, pues debemos también tener una noción de química, de bioquímica, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, una persona, un oyente que a lo mejor no tenga nociones de química y bioquímica, pues a lo mejor se le hace más difícil determinar. Entonces, aquí lo que podemos plantear para que no quede duda es proponer una conferencia en cuáles son las formas de presentación de una vitamina que fue extraída de origen natural y cuál es la forma de presentación de una vitamina sintética. Por ejemplo, les voy a poner un típico ejemplo. Esta conferencia la di la semana pasada. La ubiquinona, la coenzima Q10, la típica coenzima Q10. Nosotros vamos al mercado y en el mercado nos encontramos con que en las farmacias ustedes pueden ver coenzima Q10. Pero cuando usted ve detrás del etiquetado, dice ubiquinona en forma de ubiquinona. Y la coenzima Q10 tiene dos formas. La ubiquinona es una de ellas y el ubiquinol es otra de las formas. Resulta que el ubiquinol es la forma más activa de esa vitamina. Entonces, si usted se toma ubiquinona, pues la ubiquinona no le va a hacer mucho efecto, ¿sí? En cambio, si se toma el ubiquinol sí es la forma activa y sí va a tener efectos positivos. Entonces, nosotros por el nombre, por ejemplo, ¿qué significa D-alfa-tocoferol y DL-alfa-tocoferol? DL-alfa-tocoferol significa que esa vitamina fue realizada de forma sintética en el laboratorio y no hubo un proceso de extracción natural. Significa que la conformación estructural de esa vitamina no va a ser reconocida por el organismo y se va a acumular. Háganse la idea que una vitamina sintética es como un medicamento, ¿sí? Los medicamentos tal vez hagan una función positiva, pero también hacen funciones negativas, de hecho más negativas que positivas. ¿Por qué? Porque son sintéticos, no es de origen natural. Y como no es de origen natural, el organismo no reconoce los neurotransmisores, las estructuras, los receptores celulares de los órganos, no reconocen esa vitamina. ¿Por qué? Porque es sintética. Por ejemplo, vuelvo a seguir con el ejemplo de la vitamina E. D-tocoferol y DL-tocoferol. SL significa que la conformación del tocoferol pues va a ser distinta a la conformación natural del D-alfa-tocoferol. Entonces esa conformación, como es distinta, como es diferente, pues no es reconocida por los receptores del hígado y por tanto no puede
llevar a cabo la función que está encaminada a llevar. Y así mismo sucede con todas las vitaminas. Un típico ejemplo de vitamina sintética es el redoxón. No sé si lo han visto el redoxón. Es vitamina C, pero tiene colorantes, tiene gas, o sea, tiene un sinnúmero de cosas, lo pones en el agua y parece que te estás tomando un refresco gaseado, ¿sí? Entonces, es un típico ejemplo en donde la presentación de la vitamina C pierde actividad porque la estás presentando con colorantes, con saborizantes, con gas. Entonces, ahí se forman determinados complejos, determinados compuestos químicos que hacen que la vitamina C pierda su funcionalidad. Entonces, así mismo sucede con todas las vitaminas. Es por eso que yo jamás recomiendo comprar una vitamina en una farmacia. Porque ya sabemos, o sea, ya se los he dicho, la industria farmacéutica conoce, como ya bien dijo el doctor Cubría hace un mes, 2 meses, cuando estábamos en la conferencia, conoce al 100% la nutrición ortomolecular. La conoce y es precisamente por eso que no quiere que se den a conocer todos estos conocimientos que ustedes están aprendiendo. Entonces yo pienso que ese es mi comentario y pues quedaría una propuesta para presentar las formas más saludables de las vitaminas. Sí, doctora, sí, sería interesante porque sí, hablar, como decías tú, decirnos al capítulo de la química, que son temas ya de químicos, ¿no? Pero claro que podemos abordarlo, pero sí nos tomaría, todavía tenemos no sé cuántas diapositivas para el día de hoy, entonces tenemos que dejar eso, sí, para otra ocasión, pero ahorita con los tips que hemos compartido con nuestro auditorio, pues espero que más o menos se puedan dar una idea para que puedan recomendar una buena vitamina y una buena suplementación. ¿Alguien más quiere participar? Sí, hay algunas preguntas en el chat, los voy a leer. Ajá. Si quiere levantar su manita, quien quiera participar, adelante. Dice... El doctor Luis Quinto nos deja sus datos, quiere ser su amigo, doctor Lemus. Muchas gracias, doctor. José Rodríguez, favor de repetir las claves de vitamina E. Alfa-tocoferol y alfa-L-tocoferol. ¿No fue así doctor Boroto? Sí. Cerreo Boroto, a ver. D alfa-tocoferol y DL alfa-tocoferol. La DL es la forma sintética y la D alfa-tocoferol es la forma natural. La de trigo. Quien quiera contestar esta pregunta de María Teresa Ulloa, ¿qué hay con lo que dicen de muchas personas que son alérgicas al complejo B? Bueno, aquí hemos hecho algunas, yo creo que aquí es importante que opinemos ambos, también el doctor Boroto, porque es algo un poquito complejo. Se da esa alergia a la vitamina B, pero está causada indirectamente por el sistema inmunológico. O sea, aquí tendríamos que ver bien al paciente, ver bien su historial clínico y corregir primero el sistema inmunológico y después poder dar un complejo B. No sé si esté de acuerdo conmigo el doctor Boroto. Sí, claro que sí, por supuesto. También, por ejemplo, yo he tenido casos de pacientes que les voy a explicar un caso que tuve con un paciente que pues es deportista y yo pues apenas estaba incursionando en la medicina ortomolecular. Yo le mandé complejo B, porque el complejo B es muy importante, sobre todo cuando el paciente está realizando ejercicio. Y entonces se intoxicó. O sea, cuando tomó, yo le mandé el complejo B del doctor Simi, de farmacia doctor Simi. Entonces él se intoxicó con el complejo B. Entonces rápidamente se lo quité. Y ya después, cuando yo incursiono en la medicina ortomolecular, que empiezo a aplicar tratamiento ortomolecular, le vuelvo a mandar complejo B, pero de la medicina ortomolecular, y no sucedió absolutamente nada, o sea, no se intoxicó. A veces, no solamente es el sistema inmunológico, a veces incluso pueden ser los ingredientes de la fórmula que se encuentran en ese complejo B. De hecho, si ustedes se fijan atrás en el etiquetado, dice, no se recomienda para
Me quitaron el micrófono y me lo volvieron a poner. ¿Sí? No, de hecho, no se recomienda para personas que son alérgicos a la fórmula. ¿Sí? Entonces, ese complejo puede tener otros componentes, ¿sí? Que no solamente sea la vitamina B, que pueden generar alergias, ¿sí? Esos son componentes químicos que pueden generar alergia. Además también de lo que estaba explicando el doctor Lemus. ¿Sí? ¿Se escucha? No te escuchamos, gracias. Ok. Yo en lo particular sí he tenido, les comentaba, pacientes que tomando productos ortomoleculares de complejo B, sí han tenido un poco de reacción, pero ha sido por dos razones fundamentales, ¿no? Las dosis ortomoleculares suelen tener bastante B2 y suelen tener también la B12, que es la cianocobalamina. Generalmente, y ahí les va el tip a todos ustedes, generalmente ahí la reacción fuerte viene por el azufre que contiene la B12. Son pacientes sensibles a los productos azufrados. Es muy sencillo hacerles una pruebita. Hay aminoácidos también azufrados, a los que generalmente de la mano también les ocasionan una reacción. Y así nos evitamos un poquito el tener que ir al laboratorio y todo esto. ¿Cómo se remedia cuando el producto es ortomolecular y hay una reacción por este tipo de vitaminas? Hay que espaciar las dosis. Si yo estaba dando una determinada dosis cada 8 horas, la paso a cada 12 horas y eso, créanme que nos ha dado mucho resultado. Una pregunta más de Beatriz Rodríguez para pasar con usted, doctor Lemus, a su tema. Le voy a silenciar a Carlos Borroto. El ácido pantoténico que se suministra en la mayoría de tratamientos se consigue como pantotenato de calcio. ¿Cómo debe decir la etiqueta para saber que es de origen natural? Yo consumo hasta 1500 miligramos diarios como parte del tratamiento para fibromialgia, nos dice Beatriz Rodríguez. ¿Cómo debe decir la etiqueta para saber qué es de origen natural? Efectivamente tiene que venir como pantotenato de calcio, para que pueda ser absorbido bien, tolerado bien en el intestino. No crea cálculos por ser pantotenato de calcio, desde luego, insistimos, la mejor fuente de vitaminas son los alimentos, pero ya sabemos y hemos dicho que estamos muy carentes de todos ellos, ¿no? Una presentación de B5 sí, debe ser el pantotenato de calcio, es la mejor presentación y la más natural. Pregunta Verónica Quiroga. Si tiene defensas bajas, ¿qué podemos darle para subir su sistema inmune? Bueno, aquí es importantísima la vitamina A, la vitamina D, la vitamina C y la E, fundamentalmente. También es recomendable dar el famoso ácido pantoténico para estabilizar bien esas hormonas. Recuerden que va de la mano el sistema endocrino con el inmunológico. Y desde luego los minerales, nunca olviden los minerales. Si no hay minerales, no hay buena metabolización y buena absorción de las vitaminas. Nos comenta esa Margarita, en dado caso que no tuvieran acceso a la vitamina E, ¿pudieran usar el germen de trigo? Como germinado es bueno, pero recuerden que la recomendación aquí es consumir el germen de trigo prácticamente solo, no en multigranos, para que pueda haber un buen aporte de vitamina E. Gracias, pues continuamos con la siguiente diapositiva, que es un tema amplio de usted, doctor Lemus. ¿A poco? Sí, nos sigue usted con casos clínicos y nos va a explicar algunas cosas de su libro, ¿no? Bueno, algunas cosas así, con las dosis altas de vitamina. Les tengo una mala noticia, es que esa no es vitamina A, es un retinol que molecularmente obedece más a un alcohol y es una de las formas comerciales que se venden de vitamina A por parte de los laboratorios. Otro de los asuntos que preocupa mucho a los pacientes también es que se ha hablado mucho sobre la vitamina E y esta cuestión de al ser liposoluble que se esté acumulando en el hígado. No hemos encontrado datos de una intoxicación por vitamina E, aunque sí debemos manejarla con cierta
sobre todo observación. Recuerden que el nutricionista ortomolecular, el médico ortomolecular, tiene que basarse mucho, como decía el doctor Borroto, dosis-efecto, dosis-efecto. No podemos dejar al paciente, abandonarlo y dejar de saber de él por periodos de tiempo de más de un mes. Tenemos que estar al pendiente de él. La realidad es que sí hay reportes de algunos casos de que la vitamina A en exceso me hace daño, o algunos casos con la vitamina E, pero la realidad es esta. Sí hay literatura seria que reporta intoxicaciones con vitamina A y reacciones como dolor de cabeza, hipervitaminosis. Y hay, o sea, me dio risa los comentarios tan negativos, o sea, que resulta que las personas le tienen odio a las vitaminas, o sea, la hipervitaminosis es lo peor que te puede ocurrir, lo más malo, pero fíjense, ustedes busquen en internet hipervitaminosis y se van a dar cuenta que las personas que escriben los artículos de la hipervitaminosis, porque sí, en casos de algunos pacientes que tengan trastornos en el hígado, la vitamina E no es que les vaya a hacer daño, sino que el resultado no va a ser tan espectacular como en otro tipo de paciente. No sé, le cedo el micrófono al doctor Borroto a ver qué nos puede decir de estas hipervitaminosis. A mí incluso el término a veces me pone a pensar que se oye un poco risible, porque no hay tal hipervitaminosis. Sí, yo de hecho ayer me puse a investigar sobre la